Revista de Sociedad de Lady Whistledown, especial Cotilleos. Parte 1. Un amor verdadero, por Susan Enoch. Capítulo 1. Amable y gentil lector, Lady Anne Bishop ha vuelto a la ciudad, junto con el resto de la alta sociedad, ansiosa por disfrutar del invierno gélido y del cielo gris. Londres está sufriendo una ola de frío sin precedentes en la historia, e incluso el poderoso Támesis se ha congelado. Esta autora no puede evitar preguntarse si esto significa que la ciudad está llena de maridos llevando a cabo las tareas que habían pospuesto, alegando: tiraré la espantosa cabeza disecada de jabalí, o admitiré que tengo gota, o le haré caso a los inteligentes consejos de mi esposa. Querida lectora, inserte lo que quiera. Cuando el Támesis se congele. Sin embargo, y pese al poco atractivo enrojecimiento de nariz que provoca el frío, la alta sociedad parece estar disfrutando del clima, aunque solo sea por la novedad. Como ya he comentado, han visto a Lady Anne Bishop haciendo ángeles en la nieve, acompañada por Sir Royce Pemberley, quien, cabe señalar, no es su prometido. Solo cabe preguntarse si este incidente obligará al marqués de Halforst, el prometido de Lady Anne desde que nació, a abandonar su hogar en Yorkshire y viajar a Londres para conocer por fin a la mujer con la que va a casarse. O tal vez le alegre la situación actual. Al fin y al cabo, no todos los caballeros desean una esposa. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 24 de enero de 1814. Lady Anne Bishop dejó las cartas sobre la mesa de juego. «Ya hemos leído las 3», dijo con su sonrisa. «¿Qué opinan, señoritas?» «La invitación del señor Sengler parece ser la más fervorosa», contestó Teresa de Pris, riéndose mientras pasaba los dedos por la misiva. «Ha utilizado la palabra corazón 4 veces». «Y ardiente 2 veces». Anne se rió. «Su letra también es la mejor. Pauline, ¿qué te parece?» «Como si te importara la letra, Annie», respondió la señorita Pauline Hamilton, resoplando con delicadeza. «Todos sabemos que vas a ir al teatro con Lord Howard, así que, por favor, deja de alardear de tus cartas de amor delante de nosotras, pobres almas desgraciadas». «Por Dios, no son cartas de amor». Anne, que ya no parecía tan contenta, le dio la vuelta a la carta de Lord Howard para verla. Sin duda, Desmond Howard era el más ingenioso de su círculo de amigos, pero ¿amor? Eso era ridículo. «Entonces, ¿cómo las llamarías? ¿Cartas de me gustas mucho?» Con el ceño ligeramente fruncido, Anne devolvió la misiva a su posición original. «Todo es por diversión, nadie se lo tome en serio». «¿Por qué? ¿Porque estás comprometida desde que tenías 3 días?» insistió Pauline, haciendo una mueca. «Creo que te tomas ese compromiso menos en serio que tus pretendientes». «Pauline, de repente te has convertido en una moralista», dijo Anne, que apiló las cartas con rapidez. «No tengo pretendientes y tampoco he hecho nada malo». «Además», añadió Teresa, reincorporándose al debate, «¿cuándo fue la última vez que Annie recibió una carta de Lord Halforst?» «Nunca», respondieron sus 2 amigas al unísono entre carcajadas. Annie también se rió, aunque no le hizo mucha gracia. En las historias románticas, el prometido luchaba contra las brujas y mataba a los dragones por su amada. Debería haber sido fácil escribir una carta, aunque se viviese en Yorkshire, un lugar dejado de la mano de Dios. «Exactamente», comentó ella de todos modos. «Ni una palabra, mucho menos una frase, en 19 años, así que no quiero oír más tonterías sobre mi prometido, el marqués y sus ovejas». Se inclinó hacia adelante. «Él sabe muy bien dónde estoy. Si él decide pasar su tiempo tan lejos de Londres como le sea posible, yo no tengo nada que ver». Teresa suspiró. «¿Eso quiere decir que no te casarás nunca?» Anne le dio unos golpecitos a su amiga en la mano. «Dispongo de un estipendio mensual. Me paso la mayor parte del año en Londres por el puesto que ocupa mi padre en el gobierno.
Tengo las amigas más maravillosas que se pueden desear y recibo por lo menos 3 invitaciones para cada evento que se organiza, aunque estemos en pleno invierno. Si eso no es la perfección, que me lo expliquen. Pauline sacudió la cabeza. Pero, ¿qué pasa con el marqués y sus ovejas? ¿Crees que se quedará en Yorkshire hasta que se marchite y se muera? Si decide casarse, ¿no tendrá que hacerlo contigo? Anne se estremeció. La señorita Hamilton siempre se deleitaba viendo la paja en el ojo ajeno. La verdad, no me importa lo que haga. A lo mejor se muere mientras esquila las ovejas, terció Teresa. Ay, no quiero que le pase nada malo a Lord Halford. Se apresuró a decir Anne. Por el amor de Dios, si él moría, perdería la única barrera que impedía que su madre se pasara la vida atosigándola con su deber de encontrar un marido. De esa manera podía culpar de la falta de una pareja al marqués ausente, y estaría mal casarse con otra persona sin que el marqués estuviera de acuerdo. Me encanta que esté donde está, lejos de Londres. Murmuró Teresa. Eso dices ahora, pero... Alguien llamó muy rápido a la puerta y abrió. Anne, ven de inmediato, masculló su madre. Lady Daven estaba blanca como el papel y por un momento Anne solo atinó a pensar que a su padre le había sucedido algo. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó, poniéndose de pie al instante. Es él, continuó la condesa sin mirar siquiera a las otras 2 ocupantes de la estancia. Ay, ¿por qué vas vestida así? ¿Qué le ha pasado a tu vestido azul nuevo? Mamá, ¿se puede saber de qué estás hablando? Insistió Anne, que miró a sus amigas para pedirles disculpas al tiempo que se acercaba su madre. ¿Quién ha venido? ¿Papá? No, él, Halford. Anne se quedó sin aliento y Teresa y Pauline jadearon a la vez. ¿Cómo? ¡Date prisa!, la regañó su madre al tiempo que la agarraba de un brazo y tiraba de ella hacia el pasillo. ¿Pero qué hace aquí? Su mente le formulaba 1.000.000 de preguntas a la vez, y esa fue la única que consiguió decir en voz alta y de forma coherente. Su madre la miró molesta. A saber, ha venido a verte. El pobre Lambert no sabía qué hacer con él, pero menos mal que ese idiota ha demostrado tener suficiente sentido común como para hacerlo esperar en la salita matinal. Su prometido estaba en la salita matinal, el ganadero de ovejas, el marqués de Halford, el granjero gordo, calvo, desaliñado, bajito y maloliente con el que sus padres habían apalabrado su matrimonio y al que nunca había visto en sus 19 años de vida. Creo que me voy a desmayar. No te vas a desmayar. De todas formas, esto es culpa tuya por haberte comportado como lo has hecho. Seguramente ha venido para insistir en cancelar el compromiso. Eso la animó un poco. ¿Tú crees? Con el estúpido marqués presente en Londres, la idea de que su madre la atosigara sobre el matrimonio con otra persona no le parecía tan terrible. Se detuvieron delante de la puerta cerrada de la salita matinal. No me cabe duda, susurró su madre de forma desabrida. Ahora, compórtate. Abrió la puerta y le dio un empujón a Anne para que entrase en la salita. Y antes de poder terminar la frase, su madre cerró de un portazo tras ella. El marqués estaba delante de la chimenea, calentándose las manos. Por un instante, Anne se limitó a mirar su perfil. No era calvo, ni bajo, ni mucho menos estaba gordo, según se atisbaba por la chaqueta oscura y ceñida que llevaba. Aristocrático, pensó de repente, en el sentido más antiguo y elegante de la palabra. ¿Es usted Halford? Soltó de repente y luego se sonrojó. Él se volvió para mirarla, creando una pequeña corriente de aire. Unos oscuros ojos grises, uno de ellos oculto por un mechón húmedo de pelo negro como el azabache, la observaron con una intensidad que la dejó sin aliento. Sí, lo dijo en voz baja y cortante, aunque Anne no supo si estaba irritado o si la situación le hacía gracia. Lady Anne, supongo. Tampoco es feo.
pensó mientras tomaba una lenta bocanada de aire para después recobrar el sentido común y saludarlo con una genuflexión, algo que tendría que haber hecho antes. Milord, ¿qué lo ha traído a Londres? Los ángeles en la nieve, contestó él con el mismo tono de voz que antes. Ángeles en... ¿cómo dice? El marqués se llevó una mano al bolsillo y sacó un papel muy doblado. Sin que esos penetrantes ojos grises dejaran de mirarla, se acercó a ella con la mano estirada. Ángeles en la nieve. Anne tomó el papel, con cuidado de no tocarle la mano. Era una tontería, pero tocarlo haría que su presencia fuera muy real. El sello que llevaba en el índice de la mano derecha, con un enorme rubí, relució a la luz del fuego, convirtiendo la escena en un momento un poco tenebroso e irreal. Mientras miraba ese rostro enjuto de expresión pétrea, Anne desdobló el arrugado papel y se quedó blanca. Ay, en fin, Lady Whistledown es exageradísima. Entiendo, murmuró él. Su voz, aunque era muy suave, reverberó por su columna vertebral. ¿Así que no estuvo retosando usted en la nieve con Sir Royce Pemberley? El asombro de Anne por el aspecto de su prometido empezó a decaer un poco. Cierto que era alto y atlético, que tenía un rostro delgado y apuesto, que haría llorar de emoción a cualquier poeta, pero lo que a ella le preocupaba no era su aspecto físico. Era imposible pasar por alto su grosería. Parpadeó y se obligó a apartar la mirada de esa cara que bien podría pertenecer a un dios griego. Su estilo de vestimenta no se ajustaba a ningún estándar londinense que ella conociera. La chaqueta tenía buen corte, pero llevaba como 6 años pasada de moda. Las calzas oscuras de Ante parecían haber visto mejores días, y era imposible adivinar la calidad de sus botas, que llevaba manchadas de barro y de nieve. No estaba retosando, Lord Halford. Sir Royce tropezó en la nieve y cuando intenté ayudarlo a ponerse de pie, yo también perdí el equilibrio. El marqués enarcó una ceja. ¿Y lo de hacer ángeles en la nieve? Anne contuvo el impulso de carraspear. Por el amor de Dios, ni su propia madre le había hecho tantas preguntas, ni mucho menos con semejante tono. Me pareció lo más apropiado, milord. Creyó ver el asomo de un gesto en sus labios. Debo suponer que no es una ocurrencia habitual. Anne frunció el ceño. ¿Se estaba riendo de ella? Al menos, Lord Halford, podría haberme deseado los buenos días antes de empezar a echarme un sermón. Teniendo en cuenta que he pasado los últimos 3 días cabalgando a través de la nieve, el hielo y el barro para descubrir por qué demonios mi prometida ha estado relacionándose, dijo antes de quitarle el recorte de periódico de la mano, con alguien que no es su prometido, creo que he sido bastante educado. Maximilian Trent, marqués de Halford, entrecerró los ojos. Había esperado que su prometida se sorprendiera por su llegada, pero no que le soltase un sermón por ello. A la muchacha delgada que tenía delante, con los puños apretados y el pelo castaño recogido en la coronilla, no parecían importarle sus expectativas, y eso le resultaba interesante. Por poco que le gustara dejar Yorkshire, debía admitir que había llegado la hora de hacerlo. La columna de Lady Whistledown le había dejado 2 cosas clarísimas. En primer lugar, que tendría que viajar a Londres para ir en busca de su novia, ya que era evidente que ella no iba a ir a buscarlo a él. Y en segundo lugar, si sus pares, ya fuera a causa de un cotilleo anónimo o no, habían empezado a poner en duda su hombría, quería decir que había estado demasiado tiempo lejos de Londres. Y cuando por fin miró a la mujer con la que llevaba 19 de sus 26 años comprometido, su primer pensamiento fue que debería haber ido a Londres antes. No he estado relacionándome con Sir Royce, es un amigo. Antiguo amigo. La corrigió, teniendo en cuenta que era la primera vez que hablaban. La convicción con la que hizo semejante afirmación lo sorprendió. Ella lo estaba fulminando con la mirada, y en esos ojos de color verde musgo no quedaba ni rastro de la curiosidad que demostraban poco antes. No creo que tenga derecho a... Sea como sea. La interrumpió. Aquí estoy. Se acercó despacio a ella.
¿Dónde está su padre? Ella frunció el ceño. Con el príncipe regente. ¿Por qué? Cuanto antes resolvamos los detalles, mejor, porque así podremos marcharnos antes de que haga más ángeles en la nieve. Ella retrocedió con la misma lentitud que él había avanzado. ¿Marcharnos? ¿A dónde? A Halford. En esta época del año no puedo permitirme pasar mucho tiempo afuera. Lady Anne detuvo su retirada y se alisó las faldas de su grueso vestido de color lavanda. Así sin más, aparece usted después de 19 años y, chas, nos casamos y nos marchamos al fin del mundo. Yorkshire no es el fin del mundo, replicó al tiempo que se sacaba el reloj del bolsillo. Si se ponían en marcha antes del mediodía, podrían estar de vuelta en Halford a finales de la semana, aún yendo más despacio por culpa de las inclemencias del tiempo y de su flamante novia. Torció el gesto y la miró de nuevo. Teniendo en cuenta que su novia era la dama que tenía delante, sería necesario hacer varias paradas a lo largo del camino, algo que resultaría bastante agradable. No, se negó ella de forma tajante. Maximilian, que estaba mirando el reloj, alzó la vista. ¿Cómo? Creyó verla titubear, aunque seguía cuadrada de hombros y con la barbilla en alto. He dicho que no. Cerró el reloj de golpe. Lo he oído, pero les ruego que me explique lo que quiere decir con eso. Lord Halford, creo que ha quedado bastante claro. Quiero decir que no me marcharé de Londres para acompañarlo a Yorkshire y que... ¿Desea casarse aquí? En ese caso, seguramente puedo obtener una licencia especial sin mucha dificultad. Tenía sentido. Lady Anne había crecido en Londres y no se opondría a casarse con ella en la capital. Permítame terminar, siguió ella con voz trémula. No pienso ir a Yorkshire y prefiero la muerte a casarme con usted. Maximilian apretó los dientes sin dar crédito. No puede negarse. Esa decisión no es suya, Lady Anne, protestó él, que comenzaba a enojarse. Sus padres... Estoy segura de que mis padres deben de haberse olvidado de informarle de que no desean verme infelizmente casada con un hombre al que no he visto en toda mi vida, y que, debo añadir, ni siquiera se ha molestado en escribirme una carta, una nota o un trocito de papel roto en 19 años. Enarcó una ceja al oírla y se preguntó si estaba intentando convencerlo a él o a sí misma. Acaba de... No sé nada de su persona, milord, declaró ella, y un desconocido no va a sacarme de Londres a rastras de ninguna de las maneras. Quizá podría habérsele ocurrido notificarme esto con antelación. Esa mujer, 7 años menor que él, no iba a dictar los términos de su matrimonio. Esa mujer tan atractiva no iba a salirse con la suya por el mero hecho de que a él no se le había ocurrido escribirle. Quizás si se hubiera molestado en venir antes para presentarse, ahora no rechazaría su cortejo. Tenía pocos motivos de peso que sustentaran su posición. Sus padres se enfrentarían al ridículo y a la vergüenza si le permitían anular un compromiso con una familia tan antigua como la suya, además del hecho de que sí que había mantenido correspondencia con Lord Avon y sabía perfectamente que tanto él como su esposa apoyaban el matrimonio. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Él era el ganador, aunque ella aún no se hubiera dado cuenta de ese hecho. Si añadía algo más, aunque deseaba hacerlo, no sería ni agradable ni útil, dado que estaba cansado, tenía frío y estaba calado hasta los huesos. Además, no serviría de nada dificultar aún más las circunstancias de un matrimonio acordado desde hacía tanto tiempo. La miró un instante. El rubor de sus mejillas, los rápidos movimientos de su pecho al respirar, la tensión de sus dedos que agarraban la gruesa tela del vestido de color lavanda. No ganaría nada si le gritaba. Sin embargo, pretendía ganarle. Claro que ganar sin esfuerzo no tenía gracia ninguna. Mientras pensaba de nuevo y se lamentaba por el estado del camino del norte con ese clima tan espantoso, asintió con la cabeza. Tal vez tengas razón. ¿Cómo que tal vez? Claro que tengo razón, replicó ella mientras un evidente alivio suavizaba su expresión. Por el amor de Dios, era preciosa. Eso no se lo esperaba. No se esperaba a alguien como ella en absoluto.
En ese caso, debo remediarlo. Ella frunció el ceño un instante antes de relajarlo de nuevo. No hace falta. Entonces, ¿cree usted que debería volver a Yorkshire de inmediato? Le preguntó con cierta sorna de nuevo. Aunque Lady Anne lo había sorprendido, más sorprendida estaba ella por su repentina aparición. Ha señalado usted que no desea estar lejos de casa durante mucho tiempo. Pues sí. Sin embargo, antes de regresar, sería un honor que me acompañara usted a... Le dio la vuelta a la arrugada página de cotilleos. Al Teatro Real de Drury Lane esta noche, para ver El Mercader de Venecia. Volvió a mirarla. Creo que Edmund King representa a Shylock. Efectivamente, combinó ella, y su sonrisa convirtió sus ojos en esmeraldas. He oído que lo hace bastante bien. De hecho, dejó la frase en el aire y se puso colorada. De hecho, ¿qué? Nada. Bien, en ese caso, la recogeré a las 7 esta noche. Con la necesidad de tocarla, Maximilian se acercó lentamente a ella. Tras acariciarle la muñeca, descendió para estirarle los dedos de la mano y separarlos del vestido. Ella emitió un pequeño sonido, una especie de jadeo, mientras le levantaba la mano y le rozaba los nudillos con los labios. Sintió que el calor le corría por las venas cuando ella lo miró a la cara, por debajo de esas pestañas tan oscuras y largas. Hasta esta noche, murmuró al tiempo que la soltaba, y su mente conjuraba todas las cosas que prefería hacer con ella en vez de dejarla marchar. Sin esperar respuesta, salió de la estancia al pasillo y de allí se dirigió al vestíbulo, donde recogió el sombrero y el gabán. Tenía algunos asuntos que atender antes de que cayera la noche, y no necesitaba verle la cara al mayordomo al reparar en su vestuario ajado y pasado de moda para saber cuál era el más acuciante. Cuando llegó a la ciudad unas horas antes, solo pensaba en recoger a Lady Anne y regresar a Yorkshire sin demora. Sin embargo, y después de haberla visto, la idea de un breve cortejo no le parecía tan repugnante.